Póngalo en agenda. El gobierno del presidente López Obrador decide la liquidación de la agencia de noticias Notimex, un cúmulo de corrupción interno que no pudo llevarse a buen término, una huelga que durante más de 3 años paralizó las actividades de la agencia de noticias del Estado mexicano, que culminan con la decisión de desaparecer a la agencia de noticias. Hoy vamos a platicar en una entrevista exclusiva con Sin Censura Televisión, con la directora de la agencia de noticias, con San Juana Martínez, quien nos va a explicar qué pasó en Notimex y qué va a pasar con la desaparición de esta legendaria agencia de noticias. Póngalo en agenda. Comenzamos. Bienvenido, bienvenida, gracias por estar aquí en Agenda, en Sin Censura Televisión. Yo soy Luis Guillermo Hernández y le doy la bienvenida este viernes 14 de abril del año 2023. Muchísimas gracias por estar en este espacio de reflexión, de análisis, de información. Gracias por poner en agenda los temas que le presentamos aquí y gracias por fortalecer este proyecto que es de usted, el proyecto de Sin Censura Televisión, que por cierto, antes de que se me olvide, ya tiene una nueva página de internet. Véala, acérquese, censuratv.com, ya sabe, www.sincensuratv.com. Ahí va usted a encontrar toda la información relacionada con los nuevos programas, con la nueva barra que estamos ofreciéndole, que preparamos, que le guisamos con mucha sazón a usted para que nos acompañe todo, absolutamente todo el día. Sincensuratv.com en sus plataformas digitales, búsquela. Ahí además va a encontrar la forma más fácil de llegar a los programas de su preferencia. Si quiere ver a Vicente Serrano, si quiere ver a Stephanie Lavalle, si quiere ver a Luis Guillermo Hernández, si quiere ver a Jorge Armando Rocha, a Jonathan Pérez, a cualquiera de las conductoras, los conductores de este espacio que tienen una barra de programas en Sin Censura Televisión, los va a poder encontrar en esta página de internet que está a su servicio y a su disposición. Y bueno, hoy tenemos que hablar de uno de los acontecimientos pues más escandalosos en términos mediáticos que han ocurrido durante el gobierno del presidente López Obrador. El gravísimo conflicto de Notimex, que comenzó prácticamente al arrancar el sexenio, cuando la directora de la agencia de noticias, San Juana Martínez, recibió la encomienda precisa, directa, explícita del gobierno del presidente López Obrador de sanear esa institución, sanear esa agencia de noticias que durante muchos años, durante décadas, fue el instrumento de control informativo de los gobiernos del PRI y del PAN. Una estructura periodística que en realidad respondía a dictados políticos durante todas sus operaciones como agencia de noticias. Una institución que era prácticamente controlada por un sindicato, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que llevaba mano prácticamente en todas las áreas de funcionamiento de esa agencia de noticias, y una organización sindical controlada durante años por un corrupto, por un cacique, Conrado García, quien se ufanaba de poner y quitar
directores de la agencia. Era tal el nivel de corrupción en este ámbito, en este espacio de comunicación gubernamental, que la línea editorial prácticamente la definía el líder sindical y no el director de la agencia de noticias. Esta dinámica cambió por completo cuando llegó San Juana Martínez a la dirección de Notimex y empezó un proceso de saneamiento que casi de inmediato provocó la confrontación con el sindicato de Notimex. Derivó este conflicto en la salida de Conrado García y la llegada de una llamémosle comunicadora, Adriana Urrea, parte del mismo grupo de Conrado García, incluso beneficiaria de las muchísimas tropelías que realizaba el sindicato de Notimex antes de la llegada de la Cuarta Transformación, a quien incluso en algún momento se le llegó a señalar como pues beneficiaria de recursos públicos para beneficio personal. Adriana Urrea tomó el control del sindicato en una medida pues tendiente a tratar de contraponer la figura de San Juana Martínez hasta que estalló el conflicto de huelga que se ha extendido por más de 3 años y que prácticamente es el motivo principal para que el gobierno del presidente López Obrador tome la decisión radical, pero creo yo positiva, verdaderamente la única viable de desaparecer por completo a la agencia de noticias. Ayer jueves, en una conferencia pues improvisada, en lo que llamamos en los medios un chacaleo, el senador Ricardo Monreal soltó la versión de que se preparaba el proceso de liquidación de la agencia Notimex, y esto fue lo que dijo. ¿Otro órgano que va a desaparecer? Ese después la semana que entra lo sabrá. ¿Notimex ya? No puedo adelantar. ¿Lo van a liquidar o...? Pues son mecanismos que la ley establece. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores? La propia iniciativa lo resolverá. Los transitorios, en el caso de que lo planteen, lo resolverán. Tendrían que liquidarlos de acuerdo a la ley. A la ley, contrato. a todos se tiene que liquidar conforme a la ley. Y su contrato, si es que todo se respeta y todo. Pero sé que ya está muy avanzada esa propuesta. Evidentemente, como queriendo y no queriendo, Monreal puso sobre la mesa el asunto y lo que ocurrió en las siguientes horas pues fue básicamente la búsqueda de la confirmación de este asunto, la decisión del gobierno de liquidar por completo a la agencia de noticias después de 3 años prácticamente inoperante en términos públicos, y también la decisión de terminar con esto, que es un conflicto que fue no solo sindical, hay que decirlo con absoluta claridad, no fue solo sindical, no fue solo laboral, sino que también fue político y sobre todo con la intención expresa, explícita, de dinamitar al gobierno del presidente López Obrador. Un servidor ha seguido este asunto desde sus inicios y he podido documentar las intenciones no necesariamente laborales que subyacen en este conflicto. Un servidor documentó cómo el sindicato de trabajadores de Notimex recibía apoyo económico de uno de los sindicalistas más nefastos, más nocivos
y más decadentes del ámbito sindical mexicano, del cacique del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez. Denunciamos en su momento, hace pues ya un par de años, que Francisco Hernández Juárez, el cacique de los telefonistas, estaba inyectando recursos económicos al sindicato de Notimex. Revelamos en su momento cómo esta intención del sindicato de telefonistas, que usted bien sabe, tiene su origen en el salinismo y en el antiobradorismo, pues le inyectaba dinero al sindicato de Notimex para mantener una huelga que en realidad tenía muy pocos asideros en términos laborales. Inyectar dinero a una huelga para crear un conflicto político de cara a la elección intermedia que en ese momento pues la oposición buscaba arrebatarle al presidente López Obrador. Para nadie es un secreto que Francisco Hernández Juárez tiene alianzas profundísimas en el PRI, en el PRD e incluso en el PAN. Y para ellos era un pretexto perfecto la huelga de Notimex, una huelga pues en realidad en términos de número de trabajadores muy, muy pequeña en comparación con otros movimientos sindicales. El afán de inflar el movimiento del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex rebasaba por completo lo laboral, rebasaba por completo la justa demanda de los trabajadores honestos, los pocos que hay, pero que hay en el Sindicato de Trabajadores de Notimex, que demandaban el respeto por sus garantías laborales, el respeto por sus derechos laborales. Y se incrustaba en una dinámica de golpeteo político, donde la lideresa del sindicato fue utilizada para golpear no solo a San Juana Martínez, sino al gobierno de la Cuarta Transformación. Esta huelga se prolongó además, hay que decirlo también, por el acto de sabotaje de integrantes del gobierno del presidente López Obrador. Hay muchas preguntas en torno de este asunto, sobre todo por la participación poco clara, dejémoslo en ese territorio, poco clara, de la secretaria de Trabajo, la secretaria Luisa María Alcalde, quien en diversas ocasiones pareció jugar a contracorriente de los deseos y de las indicaciones del presidente López Obrador. Cuando tuve oportunidad de planteárselo al presidente de la República en la conferencia mañanera, esto me contestó. Voy a plantear. He podido documentar el conflicto en Notimex, señor presidente. En Notimex lleva más de 500 días en huelga. En algún momento di voz al sindicato, di voz a la directora de Notimex, pero encontré información en los últimos meses sobre el financiamiento que el sindicato de Notimex ha obtenido de organismos diferentes, entre ellos el sindicato de telefonistas de Francisco Hernández Juárez, para sostener esta huelga que ya mantiene más de 500 días. Y también he encontrado resistencia por parte del sindicato a informar de estos recursos que desde mi perspectiva son millonarios para mantener la huelga. Identifiqué algunos elementos de motivaciones políticas por parte de los sindicatos y las organizaciones que apoyan al sindicato de Notimex para extender la huelga y de alguna manera afectar a su propio gobierno, señor presidente. Y también identifiqué que hay una especie de pugna en su gobierno entre las diferentes instituciones que están analizando el caso y que parecen no ponerse de acuerdo en qué es lo que se tiene que hacer en el caso de la huelga de Notimex. ¿Qué va a pasar con este asunto, señor presidente? Parece que la Secretaría del Trabajo va por un lado, la Secretaría de Gobernación va por otro, la Fiscalía General de la República va por otro, la agencia va por otro y la agencia de noticias sigue detenida después de 500 días. Bueno,
para empezar, te tengo que reconocer que es exacto tu diagnóstico. Todo lo que acabas de decir es cierto. Hay falta de transparencia, hay quienes están interviniendo, que tienen el propósito de que no se resuelva el conflicto, y también lo que dijiste es que es muy cierto, que al interior del gobierno nuestro hay posturas distintas. Hay unos que están a favor y otros que están en contra en el gobierno. Como yo me doy cuenta y los fildeo a todos, estoy enterado bien de lo que estás tú planteando. Lo que hay que buscar es ya el arreglo, buscar el acuerdo, ¿sí?, la conciliación, porque no se resuelve nada con mantener las posturas irreductibles. Hay que flexibilizarse, hay que llegar a un acuerdo. Ojalá y esto lo logremos pronto. Es muy importante respetar los derechos de los trabajadores. Es muy importante pero respetar. También es muy importante, señor presidente, que algunos de esos trabajadores cometieron ilícitos. Sí. Saquearon a la agencia. Derecho de los trabajadores, y no confundir a trabajadores con los directivos, o sea, de antes, incluso dirigentes sindicales, que no actuaron bien. Bueno, imagínense en esa agencia, creo yo, que llegó a ser director Riva Palacio, ¿no? En los 80. Y también Iriar. ¿También? ¿O no? No, Iriar no. No, Riva Palacio sí. Riva Palacio en los 80. Y así. Sí. Entonces eran premios, ¿no?, que otorgaban a gentes cercanas al régimen con libertad para hacer y deshacer. Entonces hay que buscar un acuerdo y ojalá y esto se logre pronto, pero estás muy bien informado y vamos a esperar a ver si se consigue. Finalmente el conflicto siguió, la pandemia pues prácticamente silenció la huelga este tiempo y llegamos al 2023 en las mismas circunstancias. Hace unas semanas, San Juana Martínez se reunió con el presidente de la República y se encendieron las alertas sobre la posibilidad de que el conflicto llegara a su fin. Esta mañana, el propio presidente López Obrador confirmó que la decisión final del gobierno era la liquidación de la agencia de noticias. Vamos a escuchar. Notimex, que me preguntaron. Se está llegando a un acuerdo porque la verdad ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa. Ya no hay eso. Además, también desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno. Tenemos la mañanera, aunque no le guste a Krause y a Denise y a otros, a muchos, etcétera, etcétera, etcétera. No, todavía se van a reunir, pero desde luego se protege
a todos los trabajadores. Para tratar de entender este proceso de liquidación de la agencia de Notimex que ha comentado esta mañana el presidente López Obrador, creo que lo más sensato pues es preguntarle a la directora de la propia agencia, la periodista San Juana Martínez. Mire, ella tiene prácticamente a todos los medios privados, a todos los medios tradicionales en contra, una jauría literal, una jauría que pues la quiere destruir, la ha intentado destruir desde prácticamente el primer momento en que tomó posesión como directora de Notimex, y quizá faltando a la ética profesional, faltando al equilibrio informativo, pues le negaron la posibilidad de expresarse en los medios de comunicación. Por eso me parece que es muy importante escuchar su voz, escuchar su punto de vista. A mí no me importa que me acusen de esquirol, que me acusen de vendido, que me acusen de achichincle de San Juana Martínez. El deber de un periodista es mostrar las dos caras, y si el sindicato de Notimex no fuera tan antiperiodístico y poco profesional, también tendría espacio en este ámbito. Me tienen bloqueado, no me aceptan preguntas, les da miedo mi cuestionamiento, y bueno, pues eso yo no puedo arreglarlo, pero sí creo que escuchar a las dos voces es absolutamente necesario. Esta es la charla que vamos a tener con San Juana Martínez, y vamos a un corte para que usted pueda disfrutarla. Volvemos. San Juana Martínez, directora de la agencia Notimex, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con este programa en Agenda de Sin Censura Televisión. Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. Muchas gracias por invitarme. Un privilegio enorme estar contigo y con tu auditorio, también con la audiencia de Sin Censura, siempre tan fiel, y pues hay que informar, por supuesto. San Juana, esta mañana, el presidente López Obrador confirmó lo que ayer adelantaban en el Senado de la República, la decisión conjunta, dijo el presidente, la decisión colectiva, colegiada, de iniciar el proceso de liquidación de la agencia Notimex. Así es, Luis. Es una decisión tomada por el presidente de la República, con la que coincido al 100%, totalmente. Creo que es una decisión correcta, y por supuesto vamos a actuar en consecuencia. Me parece que el presidente siempre ha tenido una gran visión con respecto a los medios de comunicación, y en este caso pues se intentó, ¿verdad?, durante varios años conseguir un acuerdo con este sindicato, y pues fue francamente imposible. Esta decisión se toma pensando en la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, habida cuenta de que las posturas pues parecen prácticamente inamovibles y han estado así durante muchos años. Y me pregunto si esta decisión impacta también en materia política y en materia mediática. San Juana, ¿qué implicaciones tiene esta decisión presidencial? Bueno, yo creo que es una decisión histórica, creo que es una decisión trascendental, que muestra sencillamente cómo ha sido el proceso mediático de la Cuarta Transformación. En este caso, las mañaneras se impusieron como un medio impresionantemente efectivo, con un éxito total en cobertura, en audiencia, que pues vino a mover todo, no solamente los medios públicos, sino también los medios tradicionales, como tú bien lo sabes, y los medios afortunadamente alternativos, como el de Sin Censura, que finalmente pues viene a llenar espacios que eran necesarios después de que se han desplazado a los medios, a una parte de los medios tradicionales, ¿no? Es una decisión que no tiene que ver con la imposibilidad o no
llegar a un acuerdo. La verdad, los acuerdos se intentaron. Nadie puede negar lo que fue Notimex, lo que significó durante estos más de 53, 54 años, ¿verdad? Realmente es algo que tenemos que reconocer, porque pues, Notimex desde hace mucho tenía un proceso interno laboral que provocaba una corrupción endémica y que sin embargo nadie tuvo el valor de atenderlo, ¿no? Hasta nuestra llegada. Luis. Esta decisión en términos laborales y en términos económicos, ¿cómo se va a procesar? ¿Cómo será el proceso de liquidación de las trabajadoras y los trabajadores de la agencia de noticias? Sí, el presidente tuvo a bien encomendar esta misión a la Secretaría de Gobernación. Será el secretario Adán Augusto quien inicie todos los procedimientos junto con el vocero de la presidenta Jesús Ramírez, todos los procedimientos necesarios para iniciar un proceso de liquidación que, como tú bien sabes, es un proceso que tiene su tiempo, no es inmediato, es un proceso meticuloso, hasta cierto punto lento, ¿verdad? Porque tiene que cumplir con una normatividad de la administración pública y además de las leyes. Y pues generalmente estos procesos se llevan a cabo durante meses y los suele llevar una liquidadora especializada que es finalmente elegida por el propio gobierno y que está propuesta por la Secretaría de Hacienda, Luis. ¿Qué va a pasar, San Juana Martínez? ¿Qué va a pasar con las denuncias que desde la parte de la dirección de Notimex habían iniciado en contra de los dirigentes, de las dirigentes del sindicato y las anteriores administraciones? Pues mira, son denuncias que van a seguir su curso. Evidentemente, durante este tiempo nosotros recibimos una encomienda de limpiar de corrupción a la institución. Interpusimos más de 150 denuncias penales, otras tantas, más de un centenar de denuncias administrativas por actos de corrupción, en ambos lugares. Y pues son denuncias que siguen su curso. Como sabemos, el Poder Judicial pues tiene pues un retraso en muchas carpetas y expedientes, pero seguirán. Los últimos acontecimientos hablan, hace tan solo un par de meses, cómo se vinculó a proceso al director que fue de finanzas, el director administrativo de la anterior administración, en este caso de Alejandro Ramos. Él también ha sido citado, el periodista Alejandro Ramos, que dirigió en su momento la agencia Notimex. Son procedimientos judiciales que siguen su marcha, ¿verdad? Obviamente son investigaciones que ya no corresponden a nosotros. Nosotros ofrecimos todo tipo de pruebas. Por ejemplo, esta última vinculación a proceso tiene pues más de 15,000 hojas, un expediente grueso que tiene que ver con actos de corrupción cometidos en anteriores administraciones. Tenemos también una incógnita, San Juana Martínez, sobre qué va a pasar con las denuncias de materia laboral que interpusieron, que siguen interponiendo trabajadores y ex trabajadores de la agencia. ¿Cómo será el proceso de liquidación en la parte laboral? El presidente ofreció pues una liquidación conforme a derecho para que todos los trabajadores de la agencia tengan pues salvaguardados sus garantías laborales. Así es. Se van a respetar los derechos conforme a la ley de todos los trabajadores, tanto los que están en huelga como los que permanecían haciendo las actividades sustantivas permitidas por la propia ley del trabajo. Se pretende, en este caso, respetar también a detalle todo tipo de derechos y será la liquidadora la encargada también de hacer este tipo de liquidaciones para los trabajadores, para tantos que estuvieron en huelga, que son alrededor de 40 los que están en la primera lista. Como tú bien sabes, tú lo diste a conocer cómo esa lista la fueron engordando indebidamente, ¿no? El sindicato, pero realmente lo que se tiene que respetar es esa primera lista de 40 personas aproximadamente que quedan
en huelga. La mayoría de ellos, quiero decirte que ya están trabajando, más de la mitad, pero tienen sus derechos, por supuesto, salvaguardados, asegurados, derechos laborales que se van a respetar. Y en el tema del pasivo laboral, estamos hablando de esas denuncias que se interpusieron. Esas denuncias continúan su curso y será la liquidadora la que permanece atendiendo esas denuncias a lo largo de los años. Si se tarda lo que consideren las autoridades laborales, ¿verdad? Porque todo tiene su tiempo y será la propia liquidadora la que asuma la defensa de la institución frente a esas denuncias laborales, muchas de ellas injustificadas. En este mismo contexto, ¿cuál sería el estimado? No sé si ya hay alguna estimación en ese sentido. ¿Cuál sería el estimado en términos financieros que tendría que erogar el gobierno del presidente López Obrador para esta liquidación, San Juana Martínez? ¿Hay recursos para la liquidación total de todo lo que implica la agencia Notimex y su desaparición? Sí, mira, hay suficientes recursos propios porque la agencia sostuvo, la Secretaría de Hacienda permitió que la agencia sostuviera su presupuesto en estos años de huelga. Todo ese presupuesto estaba etiquetado, el presupuesto que no se utilizó, la mayor parte de ese presupuesto se quedó en Hacienda, se quedó en los distintos rubros y eso representa un ahorro de la propia institución para afrontar las liquidaciones sin ningún problema. Se ha cuestionado mucho por qué continuó el presupuesto. Bueno, continuaba asignándosenos presupuesto primero porque teníamos que pagar los sueldos de las casi 70 personas que forman parte todavía de Notimex y que realizaban las actividades sustantivas permitidas por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ese presupuesto se fue en parte a esos sueldos, pero también el resto del presupuesto pues se ahorró. Es un presupuesto que está ahí y que es un presupuesto que finalmente pues va a ayudar a solventar lo que viene ahora con el proceso de liquidaciones. ¿Te estás refiriendo, San Juana, a estos recursos que la gente que, bueno, hay que decirlo, la gente que te odia en las redes sociales y en los medios de comunicación te acusa de haber robado? Sí, oye, como dice el presidente, ¿verdad? Unos me quieren y otros no somos monedita de oro, como dice mi querido Luis, y pues he tenido mala prensa, sobre todo de los medios tradicionales, ¿verdad? No de todos, afortunadamente hay colegas que siempre me ofrecieron su apoyo en este proceso que tenía que ver con el combate a la corrupción. No todos estuvieron de acuerdo, cada uno tomó su partida, pues algunos estuvieron a favor de lo que estábamos haciendo, otros en contra, se unieron a un sindicato sin cuestionar precisamente estos actos de corrupción y lo que había habido y lo que significaba Notimex, porque Notimex desde hacía décadas significaba que era una institución con problemas de corrupción. O sea, eso es innegable. Y luego, pues evidentemente, al nosotros sostener las actividades sustantivas permitidas por la ley, Hacienda entregó los presupuestos como debe ser, pero están etiquetados. Cualquiera que conozca cuál es el método de la administración pública sabe perfectamente que esos presupuestos no es que te caigan en una cuenta bancaria y que la gente los funcionarios los puedan asumir o tomarlos, ¿verdad? Son presupuestos que están etiquetados en el capítulo 2000, en el capítulo 3000, en el capítulo 5000, son presupuestos que tienen que están todos etiquetados y al no utilizarse se quedan, se regresan, incluso se obtienen, por supuesto, dividendos de ello y todo eso pues va a ayudar, ¿verdad?, a la liquidación. Finalmente, todo es un procedimiento, va a ser un procedimiento transparente. Están, obviamente, ya identificado cómo se utilizó mientras estuvimos en huelga. La gente dice, bueno, es que no trabajábamos el doble. O sea, teníamos que sostener una administración, ¿verdad?, con todo lo que eso significa. Teníamos las de 3 a 5 auditorías anuales,
con una vigilancia permanente de la Secretaría de la Función Pública, el órgano interno de control, con, por supuesto, la revisión de los procedimientos de la Secretaría de Hacienda. Entonces, todo es transparente, realmente no hay ningún problema ahí, o sea, se va a poder desvelar las dudas que tenga todo el mundo, o sea, no hay problema. Luis. En este proceso de liquidación que finalmente termina un conflicto en el que hubo, hay que decirlo, una maraña de intereses tanto dentro del gobierno como fuera de este, y en el que jugaron muchísimas piezas, algunas de ellas intentando pues desacreditar al gobierno del presidente López Obrador e incluso ponerlo en jaque. ¿Tú qué experiencia al final obtienes de todo esto, San Juana? ¿Qué conclusión, qué enseñanza, qué experiencia puedes resumir de todo este conflicto que fue Notimex a lo largo de estos años? Pues mira, yo siempre había investigado desde mi labor periodística el fenómeno de la corrupción desde afuera, ¿no? Y ahora, pues, este paso por esta institución, ¿verdad? Pues entregando el granito de arena que nos corresponde a todos los mexicanos en esta oportunidad histórica de transformar nuestro país, de dejar un mejor país para nuestros hijos, para todos. Decidí aceptar la invitación del presidente y la encomienda, como te decía, de limpiar de corrupción Notimex, pues realmente desde adentro el monstruo de las 1000 cabezas de la corrupción fue tremendo. Esas cabezas tenían cada uno sus propios intereses, ¿no? Intereses creados dentro y fuera del gobierno también, hay que decirlo, con algunas instituciones que no nos favorecieron, que al contrario nos perjudicaron de manera permanente, como si trabajaran para otro gobierno. Digo, nosotros pertenecíamos al gobierno, pertenecemos todavía hasta su liquidación al gobierno de México, pero no siempre tuvimos el apoyo y el respaldo de todos, ¿no? Entonces tuvimos que nadar contracorriente, fue un gran aprendizaje. Realmente yo puedo decirte que la experiencia ha sido magnífica porque pues soy una persona que no le saca la vuelta a los bultos ni a los retos. O sea, me gusta tomar el toro por los cuernos, me gusta hacer con valor, tomar decisiones al respecto, decisiones que nunca se habían tomado, como las investigaciones penales por saqueo, por robo, nunca se habían hecho, a pesar de que era Vox Populi la corrupción que imperaba dentro de la agencia. Es impresionante la maraña de corrupción que existía y los métodos que utilizaban para robar el presupuesto. Casi la dejaron al borde del abismo a Notimex. Era muy difícil relanzarla y sin embargo nosotros estuvimos más de un año haciendo géneros periodísticos, rescatando la verdad a como diera lugar y luchando por transformarla. Lo intentamos todo, pero el sindicato, que ya no era un sindicato sino que era una mafia, se constituía como un grave obstáculo, obviamente, porque pues tú aquí llegas cortando privilegios, acabando con la lista de aviadores. Había una lista de 60 aviadores, la mayor parte de los puestos eran vendidos, eran plazas que se vendían, existía un nepotismo absoluto, trabajaban los esposos, las tías, las hermanas, el ex líder, que es el antecesor de la lideresa, pues tenía a 20 personas de su familia, incluidas sus parejas sentimentales, y era todo una costumbre, ¿no? Me sorprende mucho porque quiero contarte que el primer día que yo llegué a la redacción, lo primero que vi fue en una esquina un humo que salía y no sabía de dónde venía, y vimos que era una estufa en un escritorio donde
ahí hacían comidas en la redacción. Entonces, me sorprendió mucho el desorden interno que existía, ¿no? La falta de profesionalismo, porque como te digo, la mayor parte de ellos no eran periodistas, no tenían el perfil para asumir esos cargos, no existían las plazas de fotógrafos cuando la fotografía es tan importante, ¿no? Y una serie de cosas que la primera impresión sabes perfectamente que llegas a territorio comanche, como decimos. Entonces, todo lo teníamos en contra, ¿no? O sea, desde el primer día el señor Conrado García estuvo presentando a esta señora diciendo que yo iba a durar 15 días y que ella iba a ser la directora. Entonces, quiero decirte que navegamos contracorriente, pero tú sabes que soy ave de tempestades, pero vuelo alto como las águilas y intento no mancharme de fango. Más bien lo que intentamos, ¿verdad?, fue rescatarlo, hicimos todo lo posible y pues hay cosas que pues resultan así, ¿verdad? Lamentablemente yo lo siento por los compañeros, ¿verdad?, trabajadores que creyeron en sus líderes, ¿verdad?, que les mintieron en muchas cosas, ¿verdad? Y pues finalmente este es el resultado, Luis. Se acaba la gallina de los huevos de oro para el corruptísimo sindicato de Notimex, San Juana Martínez. Y la pregunta es si esto va a impactar a otros medios públicos. Pues yo supongo que no tiene nada que ver con otros medios públicos. Como tú sabes, la estructura de Notimex era como es una paraestatal y finalmente yo despachaba con el presidente. Él me aseguró que iba a tener toda la libertad y así lo cumplió hasta el último. Hasta el último siempre fue muy respetuoso de esa libertad de expresión, la libertad de prensa. Y los otros medios, bueno, tienen como otro ente, ¿no? Que no, a pesar de que todos somos medios públicos, que no está unido con ellos, ¿no? Notimex será aparte, punto y aparte, y pues esperamos que sigan y que sigan haciendo bien su trabajo. El presidente tuvo hoy palabras de elogio verdaderamente significativas hacia tu persona, incluso dejó entrever la posibilidad de convocarte a alguna otra posición en su gobierno en cuanto concluya este proceso de liquidación. ¿Estás en esa dinámica, San Juana? Pues sí, debo decir que él siempre fue muy cariñoso, ¿verdad? Él es una persona íntegra que se ciña a su palabra, ¿verdad? Y evidentemente me ha mostrado mucho agradecimiento, su gratitud y me ha hecho unas ofertas y pues las estoy pensándoles. Todavía no tomo una decisión. Estaremos al pendiente, San Juana. Sé que en estos momentos estás pues prácticamente en el huracán de decisiones administrativas y quiero pues comprometerte con la audiencia de Sin Censura a que tengamos una charla más profunda, más amplia en algunos días cuando baje un poquito, dije es que es posible este octanaje que en estos momentos está alrededor de Notimex. Por supuesto, con mucho gusto. Será un honor estar con ustedes ahí en el estudio próximamente. San Juana Martínez, para mí es un honor que nos permitas compartir tus puntos de vista. Sé que la gran mayoría de los medios de comunicación tendieron un cerco en torno de tu postura, en torno de tu voz. Sé que la gran mayoría de los medios de comunicación, de manera vergonzosa y diría yo hasta miserable, decidieron solo presentar una de las voces en este conflicto, muchos de ellos cobrándote animadversiones personales y por eso, precisamente por eso, porque nadie da la voz de la directora de Notimex, para mí es muy importante que accedas a comentarnos en este ámbito. Vienen tiempos duros también con los colegas de los medios. San Juana, hoy eres trending topic, prácticamente todos te quieren linchar. Bueno, como te decía, tengo mala prensa desde que llegué a formar parte del equipo
del presidente Andrés Manuel López Obrador. La verdad, para mí ha sido un honor, una oportunidad estar en el lugar correcto de la historia, de esta historia, porque este es un momento histórico que va a trascender. Y finalmente será esta historia la que hable de nuestro trabajo. Nuestra labor era esta, transformar. Esa era nuestra encomienda. Efectivamente ha habido campañas de difamación, de desprestigio, la verdad, algunas muy crueles y bastante injustas, ¿no? Pero ese es el gremio que tenemos, ¿no? Yo creo que sí hace falta aquí tener un poco de autocrítica y analizar qué es lo que viene para el gremio periodístico. Me encantaría próximamente hacerlo contigo y poder dilucidar, ¿verdad?, cuáles son los caminos que podemos seguir para finalmente que el propio gremio tenga una autocrítica y combata su propia corrupción, porque es un gremio que en parte padece un cáncer que se llama corrupción. O sea, la prensa mexicana ha sido invadida por este cáncer de la corrupción, llamémoslo en muy distintas formas de obtener dinero de manera indiscriminada, pues de un grupo de colegas y de medios de comunicación que se han beneficiado del régimen anterior, se han enriquecido, están millonarios. Entonces, obviamente todos ellos pues sintieron que me había convertido en una enemiga, pues era su forma de combatir, pero no solamente contra mí, no me lo tomo como personal. Yo creo que eso han hecho desde la llegada y desde antes contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si hay alguien que ha soportado esos ataques, esas campañas de difamación contra él, contra su familia, indiscriminadas, pues es él, ¿verdad? Y aprendemos a resistir y a combatir. Y esto ha sido eso. Había un compromiso por parte mía, no solamente con la Cuarta Transformación, con el presidente López Obrador, pero también con México, con ustedes, con los mexicanos, con los ciudadanos, que nos tenemos que unir para lograr transformar las instituciones, para lograr transformar este gobierno, para lograr finalmente que tenga un futuro mejor, ¿verdad? Y esa fue nuestra encomienda y nuestro objetivo. Yo creo que los desenlaces hablan por sí solos y es mejor muchas veces a grandes males, grandes remedios como este. Mi querido Luis. Pues San Juana Martínez, el espacio de Sin Censura Televisión en lo general y el de tu servidor en particular están siempre abiertos para tus puntos de vista y también para tu voz. Yo soy un convencido de que la única libertad que importa es aquella que permite que todas, absolutamente todas las voces se expresen. Por eso te tiendo el micrófono con absoluta libertad siempre que lo necesites, estimada San Juana. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Escuchó usted a la directora de Notimex, San Juana Martínez, pues explica cómo será el proceso de liquidación de la empresa, de la agencia de noticias Notimex, la legendaria agencia de noticias que, como dice su directora, tenía un cáncer de corrupción cuya única salida pues fue quizá la mejor. Difícil, sobre todo después de todos estos años de conflicto, pero como ella misma lo dice, pues prácticamente a grandes males, grandes remedios, y la desaparición de la agencia de Notimex, que significa mucho en términos mediáticos, también significa mucho en términos de combate a la corrupción, porque un organismo público infestado de corrupción, plagado de corrupción, no le hace ningún bien a México, no le hace ningún bien a la sociedad. Por eso creo que, coincidiendo con el punto de vista de la directora de Notimex, si no hubo una solución para sanear a la agencia de noticias, la mejor decisión que toma el presidente López Obrador es su liquidación. Vendrá la reflexión posterior y en esa, pues por supuesto usted es el principal convocado, la reflexión que la sociedad mexicana haga de este asunto. Por mi parte, le invito a que nos veamos aquí el próximo lunes en Agenda
y por supuesto a que siga toda la barra de programación nueva, novedosa que tenemos para usted aquí en Sin Censura Televisión. Póngalo en agenda, váyase al fin de semana bien informado, bien informada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto.